Muy buenos días, el tema de hoy es por testarudos. Vamos al libro de Hechos, capítulo 7, 51 al 53. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido intrigadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Por testarudos, encontramos al apóstol Esteban cómo él confrontaba a los judíos porque habían visto al justo, a Jesús el justo, pero habían visto cómo el Señor les predicaba, les hablaba del proceso, del cambio de transformación que tenían que tener desde el profundo del corazón, un cambio que tenía que haber disposición de cada uno de ellos para entrar a un cambio en mente, en pensamientos, en palabras, en actitudes, en acciones y en decisiones. Pero encontramos aquí cómo Esteban confronta a los judíos duros de cerviz, por testarudos, no entendieron lo que el Señor les quería hablar, pero también cómo les habla que aún en el Antiguo Testamento, cuántos profetas el Señor no mandó, pero también a muchos de ellos los mataron, algunos los golpearon, los crucificaron, los asesinaron por mandar el mensaje, por traer el mensaje del Señor para que se convirtieran de sus malos caminos a los caminos del Señor, y cómo algunos los llevaron a crucificarlos, para llevarlos también a morir de manera cruel y despiadada. Algunos de los profetas murieron de la manera más cruel y despiadada, como lo sucedió con el profeta Isaías, en el cual fue aserrado por la mitad, precisamente porque el pueblo no aceptaba los dictámenes que el Señor mandaba a través del profeta Jeremías. Pero aquí el Señor hoy nos habla precisamente que a veces somos testarudos, cuando hemos visto los milagros, los prodigios, las señales. Yo no sé qué milagro el Señor ha hecho en su vida, de pronto con su esposa, con su esposo, su matrimonio, de pronto lo sanó de una enfermedad, lo salvó aún de la misma muerte, un accidente, alguna enfermedad, alguna situación difícil, pero de pronto en ese momento sí, gloria a Dios que el Señor nos rescató, nos liberó de esta situación, pero seguimos duros de cerviz porque vemos la situación, lo que está pasando en el mundo, pero aún así nos mostramos indiferentes ante determinadas situaciones y seguimos la vida normal, seguimos normal, común y corriente. Es como cuando a la persona le detectan alguna enfermedad y la persona la hospitaliza, la llevan al médico y dura hospitalizado 10, 15, 20 días en el hospital. Inquieto, inmóvil. Esa persona dura en exámenes, chequeos médicos, le hacen estudios hasta que la persona le encuentra el virus, la bacteria, la enfermedad, lo que tiene, le dan medicamentos o algo y la persona se siente mucho mejor y le dan la salida para que se vaya para la casa. Ese tiempo fue un tiempo que estuvo quieto. ¿Por qué? Porque le hicieron un tratamiento para que se pudiera estar bien, pudiera sanarse de esa enfermedad, ese virus, y así a veces nos mantiene el Señor quietos en un momento dado para poder obrar en sus milagros. Recibimos los milagros, viene el milagro del Señor, el cambio, la restauración del hogar, la restauración de la familia, ese hijo que pronto se había perdido, se restauró, cambió, transformó el negocio, los proyectos, esas finanzas, esa realización que tanto anhelábamos. En el Señor vino ese cambio, pero después seguimos nuestros caminos como si nada, seguimos duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, porque como que vuelven y nos hablan del Señor, ay, sí, yo iré. Y muchos dicen, ay, sí, Dios hizo un milagro en mi vida, ay, sí, tengo que volver a Dios, tengo que buscar de Dios, pero ¿qué? Siguen en lo mismo, no me queda tiempo, el trabajo, mi esposa, mis hijos, mi matrimonio, el negocio. No, voy a sacar un tiempo, pero un día estos voy a ir, un día estos voy a ir. Y el día a día con sus afanes, la persona no se puede concentrar en las cosas del Señor porque los afanes de este mundo tienen más importancia que lo que el Señor quiere que empiece a obrar y a trabajar en su vida y no encuentra en camino y restauración en su vida. Aquí encontramos a Esteban, hizo un largo repaso histórico de esta actitud que caracterizó al pueblo de Israel constantemente, concluyendo en esta situación, que se volvieron duros de cerviz. Habían matado a los profetas, los cuales habían anunciado la venida del Mesías. No tenía nada de extraño que le mataran también a él cuando viniera, y efectivamente esto fue lo que hicieron, tal como sus profetas habían anunciado de antemano. Por lo tanto, la incredulidad de los judíos no debería ser considerada como un problema, sino como el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, donde el Señor vendría hablando de lo que Él vendría a hacer en este tiempo hacia los judíos, un cambio de transformación, pero no entendieron, estaban ciegos, estaban sordos, estaban mudos, estaban enceguecidos, pero aún así llegó el profeta, el Mesías, nuestro Señor Jesucristo, vieron los milagros, los prodigios, pero como algunos pedían, si hace señales, entenderemos que viene de Dios. ¿Cómo no veían las señales? En ese tiempo no habían milagros, no existían los milagros en el Antiguo Testamento, no habían personas que echaran fuera demonios, no habían personas que fueran sanados
paralíticos, cojos, personas ciegas, personas terminales, pero venía el Señor Jesús con el poder de Dios y sanaba y hacía sus milagros. La incredulidad de los judíos era una incredulidad irracional, porque no entraban en conocimiento, en entendimiento. Su entendimiento estaba embotado, no podían conocer y entender lo que estaba sucediendo. ¿Cuántas personas el Señor ha hecho milagros? Ha restaurado, lo ha guardado de la misma muerte, ha restaurado su hogar, su familia, ha hecho milagros aún en su vida, en su cuerpo, en sus mentes, su restauración. Pero cómo nos olvidamos al poco tiempo y seguimos nuestra vida como si nada. Por eso en la palabra de Dios hoy nos habla por testarudos, porque como lo dice aquí la palabra, el mismo Esteban lo decía, duros de cerviz e incircuncisos, porque habiendo visto los milagros, los prodigios, las señales, y ahora al mismo Señor que los había sanado y curado, lo crucificaron, lo mataron a través de la cruz de Calvario. Por esto ya había sido profetizado en el Antiguo Testamento por los profetas, y uno de los profetas que el mayor es que Dios lo usó para profetizar fue Isaías, en el cual en el capítulo 53 cuenta toda la historia, como el Señor Jesús vendría a padecer a través de la cruz del Calvario por culpa de este pueblo, por culpa de la ignorancia de este pueblo, por su incredulidad racional. Pero como ahí también nos dice en Juan 12:57, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían aún en él. Aún usted y yo, viendo los milagros, no creemos. ¿Será posible? ¿Será que Dios sí lo hizo? No, es que yo soy muy de buenas. Es que definitivamente yo soy una persona con suerte. Es que mire, a mí sí me va bien en esto, en lo otro. Y no le damos la gloria a Dios. Tremendo. Muchos nos llenamos de ese ego, esa egolatría, ese egocentrismo. Y le decimos, es que yo soy muy de buenas. Es que yo pienso positivamente. Es que yo siempre pienso que me va a ir bien. Es que yo siempre pienso que todo me va a salir bien y así me va a salir bien. Tremendo, ¿cómo no le damos la gloria al Señor y encontramos que es el mismo hombre el que se da la gloria? Acabamos de ver que la incredulidad del pueblo de Dios no fue un hecho aislado, ya que sirvió que constantemente ofrecer una fuerte resistencia a todos los profetas de los cuales el Señor ya había venido hablando. Y ahora Juan quiere demostrar que esa incredulidad, tanto de sus padres como la de ellos mismos, era inexcusable, puesto que el Señor había hecho grandes señales entre el mismo pueblo, ya que notamos que el asombro del mismo evangelista, el apóstol Juan, que a pesar de que había hecho tantas señales Dios delante de ellos, no creían en él. ¿Por qué? Pero por supuesto Juan solo recoge algunas reseñas o señales en cuanto al Evangelio de Juan, en el cual nos da a conocer y entender lo que el Señor hizo. Por eso encontramos en Juan 20 del 30 al 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis en Jesús el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyéndolo tengáis vida en su nombre. Impactante, como algunas señales, milagros están escritos. Tremendo como si se hubieran podido escribir todas las señales y milagros que hizo el Señor. No cabrían los libros de este mundo para escribir todo lo que el Señor hizo, pero se escribieron algunos apartes, pero aún teniendo nosotros algunos apartes, porque a veces somos tan testarudos y no le creemos al Señor. Creemos más en nuestros conocimientos, en nuestras estrategias, en nuestra voluntad, en nuestras decisiones. ¿Por qué es tan difícil creerle al Señor? ¿Por qué cuando estamos en los momentos más críticos, duros y difíciles de nuestra vida, creemos, pero aún así el Señor tiene misericordia y hace un milagro en su vida y en mi vida, pero después nos olvidamos y seguimos como si nada hubiera pasado? Y es precisamente porque el Señor quiere entrar en cambio y transformación a nuestra mente, ya que todo esto quiere entender, quiere darnos a conocer, nos advierte de la corrupción del hombre y la gravedad de su estado caído, ya que esto genera un estado de incredulidad que no es posible vencer ni siquiera con los milagros más extraordinarios que usted y yo podamos ver. Y debió ser que sea de paso quienes piensen que si las personas vieran milagros de Dios, automáticamente se convertirían al cristianismo. Se equivocan por completo, ya que el Señor está dispuesto a hacer cambios y transformaciones en nuestras vidas, pero Él solamente está esperando que usted y yo tengamos la convicción, la determinación, la confianza, la seguridad de encontrar el total respaldo en el Señor, pero no ser testarudos porque creemos que otras personas tienen el conocimiento, tienen la claridad, tienen el entendimiento. Como dice la palabra en el libro de Proverbios, algunos creyéndose ser sabios terminaron siendo necios.
Que usted y a mí, Dios nos libre de llegar a ser sabios siendo necios. Cuando somos sabios en el conocimiento, en el entendimiento de la palabra de Dios, pero también teniendo una humildad delante del Señor para que Él mismo sea exaltándonos y llevándonos en su gloria en Cristo Jesús.